A los 18, mi hermano menor me hundió con una mentira y mis padres me expulsaron sin dejarme hablar. Mientras yo pasaba la noche en una estación de buses, él se burlaba, hasta que, un mes después, en un asado familiar, mi abuelo apareció detrás de él con la grabación que reveló toda su traición. Me llamo Matías, y si en aquel tiempo hubieras preguntado a cualquier miembro de mi familia quién era yo, te habrían dicho que era el hijo tranquilo, el que cumplía. El que mantenía buenas notas, trabajaba medio tiempo en la gasolinera de la esquina bajo la supervisión de don Ernesto, y aún así preparaba la cena algunos días porque mis padres llegaban tarde. Yo no lo veía como una carga, pensaba que si me mantenía en el camino correcto, evitando complicaciones, algún día todo ese esfuerzo sería reconocido. No destacaba por ser el más gracioso, ni el más brillante, ni el favorito, pero creía que mi constancia debía valer algo. Mi hermano menor, Sebastián, era todo lo contrario. 2 años menor que yo, un especialista en ganarse a quien fuera con una sonrisa y un cuento bien armado. Tenía esa habilidad para retorcer una historia hasta convertirla en algo dulce y convincente. Profesores, entrenadores, vecinos, todos lo adoraban. Incluso aquella vecina que lo descubrió fumando a escondidas detrás del cobertizo se limitó a excusarlo diciendo, cosas de chicos. Mis padres jamás ocultaron lo fascinados que estaban con él, aunque al principio no parecía algo malintencionado, solo, cómodo. A Sebastián le reían las travesuras, a mí, en cambio, me señalaban los descuidos. Si él copiaba en un examen, decían que estaba aburrido. Si yo sacaba un B en biología avanzada, preguntaban qué estaba fallando. Aún así, nunca le guardé rencor. Era mi hermano, y asumía que tarde o temprano la realidad lo equilibraría. La casa donde crecimos no era particularmente cálida, pero tampoco fría, era funcional, como una oficina bien organizada. Había reglas impresas y plastificadas en la puerta del refrigerador, listas de tareas rotativas y elogios que se daban solo cuando era estrictamente necesario. Yo no necesitaba mucho, solo un poco de equidad y confianza. El día en que todo se vino abajo fue un viernes de comienzos de primavera. Recordaba que por fin había hecho suficiente calor como para caminar sin abrigo después de mi turno en la estación. Aún llevaba el uniforme rojo y blanco de Petroart, impregnado del olor a café requemado. Apenas crucé la puerta de la casa, mi madre apareció en el pasillo como si hubiera estado aguardando mi llegada para detonarme en la cara. ¿Dónde está? Me soltó sin siquiera saludar. Parpadeé, confundido. ¿Dónde está qué? No te hagas el desentendido. El dinero. Sebastián dijo que se lo robaste de su habitación. Al principio pensé que era una broma torpe. Quizá había extraviado algo de su dinero de cumpleaños. Pero el gesto de mi madre era rígido, acusador. Acabo de llegar del trabajo, intenté explicar. No he pisado la casa desde la mañana. No me mientas, Matías, respondió con un tono hiriente, como si mi defensa la ofendiera. Dijo que Sebastián tenía $300 guardados y que habían desaparecido. Según ella, mi mochila había estado en su habitación. La miré sin comprender. ¿Por qué habría entrado a su cuarto? Quizá porque necesitas dinero, contestó con frialdad. Tu coche lleva días fallando. Era cierto que mi auto tenía el arranque roto y que llevaba toda la semana caminando al trabajo, pero jamás se me ocurriría robarle a mi hermano. Ni a nadie. No tomé nada, dije con voz baja, segura. Fue entonces cuando noté que en su mirada se cerró algo, como si hubiera decidido que yo ya no era su hijo, sino un problema que debía ser eliminado. Mi padre llegó minutos después, aún con su traje. Ella le contó lo ocurrido en un susurro y, sin hacer preguntas, él dictó su sentencia. Tienes que irte. Esperé que añadiera por hoy o hasta aclararlo, pero no dijo nada. Me quedé helado. ¿Hablas en serio? ¿Me vas a echar por una mentira? Has estado distante, tenso, murmuró. Este tipo de comportamiento es inaceptable. Ni siquiera miró a Sebastián, que observaba desde detrás de ellos con una sonrisa que apenas intentaba ocultar. Subí a mi cuarto, tomé mi mochila con el teléfono y lo poco que tenía a mano y salí. No hubo nadie que me detuviera, ni una pregunta, ni siquiera una sombra de duda a mi favor. Caminé sin rumbo durante horas, sin un lugar donde quedarme. No tenía amigos cercanos, ni un coche funcional, ni dinero más allá de un billete arrugado. Terminé en la estación de autobuses, intentando dormir a ratos en una banca mientras las luces parpadeaban y un extraño discutía con una máquina expendedora. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión de mi madre y el silencio cómplice de mi padre. Pasaron 2 días completos. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Cuando regresé finalmente, agotado, sucios los zapatos, los labios partidos del frío, apenas levantaron la vista del televisor. Ese silencio debería haber sido la señal final, pero el golpe definitivo llegó 3 semanas después, durante el cumpleaños número 70 de mi abuela. Allí estaban todos, primos,
tías, tíos, incluyendo don Pedro, María, tía Carmen, y hasta el abuelo Armando, que observaba todo con esa seriedad que siempre lo caracterizó. Y en medio de la reunión, Sebastián decidió que era buen momento para contar la anécdota. Tenían que ver la cara de Matías cuando mamá lo echó de la casa, dijo riendo. Todo por un billete falso de 100 que imprimí para una broma. Nunca pensé que se lo creerían. El mundo se me encogió. Me quedé paralizado con un plato en la mano, sintiendo como la sangre me abandonaba. Él siguió riendo como si hablara de algo inocente y sin consecuencias. Entonces lo vi, el abuelo Armando, parado detrás de Sebastián, sosteniendo un DVR de cámara de seguridad. Un dispositivo negro, pequeño, inconfundible. Y en ese instante comprendí el cambio de expresión en mi hermano. No había sabido que el abuelo había instalado cámaras cuando arregló el garaje 2 meses antes, ni que una de ellas apuntaba directamente hacia el pasillo frente a nuestras habitaciones. No respondí de inmediato. Me quedé inmóvil, con el papel en la mano y el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Desde donde estaba, observé cómo el rostro de Sebastián cambiaba en cuanto notó al abuelo Armando detrás de él. Primero se le marcó la confusión, la cabeza ladeada y las cejas arqueadas, luego llegó el reconocimiento. Después, algo más oscuro lo cruzó por un instante, miedo, arrepentimiento, quizá culpa. Pero se desvaneció rápido. La sonrisa volvió a instalarse en su cara, y trató de fingir que todo era un chiste. Vamos, abuelo, dijo Sebastián con una voz que intentó sonar ligera, pero que temblaba. No me diga que sigue entretenido con esas cámaras del garaje. El abuelo Armando ni siquiera le contestó. Avanzó despacio, dejó el DVR sobre la mesa del patio como si fuera una prueba decisiva en un juicio, y murmuró con una calma que helaba. Creo que ya es momento de que todos veamos algo. El ambiente se apagó al instante. Las conversaciones se cortaron. Mis primos quedaron en silencio. Mi tío don Pedro se detuvo con el tenedor a medio camino. Mi madre, que un segundo antes presumía de los logros escolares de Sebastián frente a María, giró con una sonrisa tensa y confundida. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Él no le dirigió la mirada. «Estaba revisando unas conexiones hace unos meses», explicó. «Instalé una cámara para vigilar la entrada después de que el coche del vecino amaneciera rayado. No pretendía grabar nada más, pero quedó todo ahí». El silencio se volvió insoportable. Yo no podía moverme, las manos se me enfriaron de golpe. Sebastián intentó otra vez defenderse. «Era una broma, solo una broma. Ya lo superamos. ¿Verdad que estás bien, Matías?». Me miró como si yo estuviera obligado a sacarlo de ese momento, como si tuviera que reírme para justificarlo y así liberarlo. Pero yo no podía sostenerle la mirada. Mi mente había regresado a aquellas 2 noches que pasé en un banco de plástico, temblando de frío, acompañado solo por una máquina expendedora, un jugo barato y los sonidos de desconocidos tosiendo en la oscuridad. Volví al instante en que mis padres me miraron como si yo fuera un intruso o un delincuente. El abuelo Armando presionó play. La imagen, en blanco y negro, era algo granulada, pero lo suficientemente nítida. Se veía el pasillo del piso de arriba, mi mochila estaba apoyada junto a las escaleras, tal como la había dejado antes de irme a trabajar. De pronto apareció Sebastián, despeinado, sin camiseta, avanzando en puntas de pie. Miró a ambos lados, abrió mi mochila, sacó un fajo de billetes falsos de un cajón en su cuarto y dejó uno dentro. Luego, como si disfrutara el momento, miró de frente hacia el pasillo, donde estaba la cámara, y sonrió. Después regresó a su habitación con tranquilidad. El abuelo Armando no dijo nada. Solo dejó que el silencio se expandiera. Se podía sentir como la imagen que todos tenían de Sebastián se quebraba frente a ellos. Eso no es lo que parece», susurró él, apenas audible. Pero era exactamente lo que parecía. Se suponía que en ese instante yo debía sentir satisfacción. Que ese era el momento para que todo se equilibrara. Pero por dentro estaba vacío. El daño ya había ocurrido, y ninguna revelación lo desharía. Vi la cara de mi madre perder su color. Mi padre apretó la mandíbula, pero tampoco dijo nada. Ni a él. Ni a mí. No en ese momento. La reunión se vino abajo, la gente empezó a retirarse antes de tiempo. El abuelo Armando guardó el DVR y se marchó sin despedirse. Sebastián desapareció dentro de la casa, y yo me quedé en la terraza, sin saber si quería gritar, llorar o reír hasta perder el aire. Aunque parezca increíble, ese no fue el verdadero punto de quiebre. Llegaría después. Los días siguientes fueron incómodos. Hubo disculpas, pero tan rígidas y vacías que no significaban nada. Mi madre murmuró cosas como, no teníamos toda la información o deberías habernos contado más. Mi padre mencionó el estrés del trabajo, como si eso justificara haberme señalado sin dudar.
Nada de eso alcanzaba la parte de mí que se había congelado cuando cerraron la puerta en mi cara aquella noche. Sebastián tampoco recibió un castigo real. Una semana sin consola. Nada de conversaciones familiares. No hubo consecuencias que reflejaran lo que había hecho. Ni una disculpa auténtica. Más bien empezó a actuar como si él fuera el afectado, como si la verdadera traición fuera que el abuelo Armando hubiera instalado una cámara. Y mis padres solo querían olvidar el tema. Fingir que no había pasado. Tenemos que seguir adelante, dijo mi madre una noche. Como familia. Pero yo ya no era el mismo. No notaron que dejé de volver a casa después del trabajo. Que pasaba horas en la biblioteca o caminando sin rumbo por el centro comercial para no pisar la casa. Ni cuando perdí peso, cuando empecé a saltarme comidas, cuando evité cada conversación. Solo reaccionaban cuando yo ponía límites. Un mes después, Sebastián entró a mi habitación sin tocar. Me lanzó un calcetín enrollado, con una sonrisa confiada. Oye, necesito tu portátil. El mío murió. No, respondí sin mirarlo. Vamos, hombre, es solo por una hora. Me giré despacio. ¿Quieres mi portátil? ¿Yo? ¿El mismo al que metiste en problemas para que me echaran de casa? Él soltó un bufido. ¿Todavía sigues con eso? Ahí se me terminó la paciencia. Sal. Levantó las manos, burlón. Vale, vale, qué dramático. Pero antes de irse murmuró. Sigues actuando como si fueras un mártir. Esa noche cerré mi puerta con llave por primera vez. Al día siguiente cambié las contraseñas de todo. Dejé de dejar mi teléfono fuera de mi vista. Empecé a llevar mi mochila conmigo incluso dentro de la casa. Y cuando mi madre me preguntó si estaba bien, sonreí y dije. Perfectamente. Si ellos no iban a cuidarme, iba a hacerlo yo. Pero la situación continuó deteriorándose. Un compañero del instituto me contó que Sebastián había empezado a decir que yo tenía problemas mentales, que era paranoico, que me inventaba historias para llamar la atención. Dijo que yo había exagerado lo del desalojo, que dormir en la estación de autobuses había sido una elección mía para manipular a mis padres. Incluso mostró la grabación, pero solo una parte, la que lo hacía quedar como víctima de un malentendido. Comencé a notar que algo dentro de mi vida se había quebrado de una forma que ya no tenía reparación posible cuando Sebastián, con una tranquilidad casi ensayada, aseguró que todo lo ocurrido era parte de un supuesto experimento para un proyecto de psicología. Lo dijo sin titubeos, como si fuera una verdad absoluta e incuestionable, como si no hubiera herido a nadie ni provocado el desastre que vino después. Según él, yo había exagerado todo y el abuelo Armando había malinterpretado sus intenciones. Aquella afirmación fue la primera grieta visible en un muro que llevaba años sujetándose apenas con parches. Pero la fractura real llegó después, cuando empecé a sentir como mi reputación se desmoronaba lentamente, como si alguien hubiera tirado al suelo una fotografía mía y todos estuvieran pisoteándola sin mirar. Primero fueron los profesores. Su trato cambió de forma sutil, casi imperceptible, como cuando una habitación se enfría sin que te des cuenta de que una ventana quedó abierta. Comenzaron a hablarme con cautela, con un tono medido, como si temieran provocar alguna reacción inestable. Algunos evitaban mirarme directamente, otros parecían obligarse a hacerlo. Y aunque nadie me dijo nada abiertamente, yo podía sentirlo. Era como si un rumor silencioso recorriera los pasillos, y de alguna manera, todos lo hubieran escuchado menos yo. Mis amigos tampoco se quedaron atrás. Aquellos que antes me buscaban para salir, estudiar o simplemente perder el tiempo, empezaron a comportarse como si estuvieran caminando sobre un campo minado cada vez que yo aparecía. Me ofrecían sonrisas tensas, miradas rápidas, preguntas incómodas. Uno de ellos incluso llegó a preguntarme, con una risa nerviosa que escondía más miedo que humor, si estaba dejando de tomar mis medicamentos. Nunca olvidaré ese comentario. Sentí un pinchazo tan profundo que por un momento creí que iba a perder el aliento. Allí comprendí que esto no era sobre un malentendido pasajero ni sobre una tarde complicada. Estaban dejando que Sebastián inventara versión tras versión hasta que la imagen que circulaba sobre mí era una caricatura distorsionada, irreconocible, ajena por completo a quien yo era de verdad. Y aún así, lo peor no había llegado. Una noche, mientras cruzaba el pasillo para ir por un vaso de agua, escuché a mis padres conversando en la sala. Sus voces eran bajas, tensas, como si estuvieran manejando un material frágil que pudiera romperse con un movimiento brusco. Me detuve detrás de la pared, sin hacer ruido. No digo que debamos ignorarlo, susurró mi padre, con un tono que mezclaba frustración y resignación. Pero el historial de Sebastián importa. Tiene una posibilidad real de conseguir una beca y no podemos permitir que una broma tonta arruine eso. Mi madre soltó un suspiro largo, agotado. Lo sé, pero Matías está tan frío últimamente, parece que quiere que todos suframos con él. El enojo en la voz de mi padre fue inmediato.
Siempre ha sido dramático. ¿Te acuerdas de la feria de ciencias en sexto grado? Aquello del escándalo por la cinta azul. Tiene esa mentalidad de todo o nada, para él, siempre es la víctima. Me quedé inmóvil, como si el aire alrededor se hubiera vuelto sólido. Agarré el marco de la pared, intentando que mis manos no temblaran. En ese breve instante lo entendí con una claridad que me atravesó el pecho, no me creían. Y tal vez nunca lo habían hecho. Fingían hacerlo para evitar discusiones, para mantener un equilibrio falso en la casa, pero en su interior seguían viendo a Sebastián como el hijo perfecto y a mí como el problema que debían gestionar con cuidado, como una molestia que preferían no enfrentar. Esa noche no dormí un solo minuto. Y a la mañana siguiente, ni siquiera intenté desayunar. Me quedé acostado mirando el techo, repitiendo en mi mente una frase que se volvió un eco constante: no van a protegerte. Nunca lo harán. Fue en ese silencio donde ocurrió el cambio. No una explosión emocional, no un momento dramático, sino un quiebre interno, preciso y definitivo. Dejé de esperar que ellos cambiaran. Dejé de esperar justicia. Dejé de pensar en lo que yo necesitaba de ellos y vi, por primera vez en mi vida, lo que ellos podían perder. No actué de inmediato. Todavía no. La venganza, si va a ser efectiva, necesita paciencia, precisión. Y Sebastián aún estaba ocupándose de cavar su propia tumba sin mi ayuda. La semana siguiente, para ellos, dejé de ser Matías, el hermano responsable, el que siempre cumplía. Seguía viviendo en la misma casa, ocupando el mismo cuarto, respirando el mismo aire cargado de silencios incómodos. Seguía pagando mi gasolina con las propinas que juntaba, lavando mi ropa sin pedir ayuda para evitar discusiones ridículas sobre calcetines. Pero algo dentro de mí se apagó. El último pedazo de fe que conservaba en mi familia simplemente desapareció. Desde ese momento, sobrevivir se convirtió en mi única rutina. Caminar sin mirar demasiado, no provocar, no responder, no esperar nada. Por primera vez dejé de intentar ser suficiente. Ya no me importaba complacerlos ni demostrar nada. Quería distancia, un espacio propio, una salida. Y entonces empezó la caída real. Lenta, silenciosa, como una gotera que no notas hasta que el piso está arruinado. Primero llegó el deterioro escolar. Mis notas, siempre impecables, comenzaron a bajar. No de forma abrupta, pero sí lo suficiente para que los profesores notaran el cambio. Yo lo intentaba, pero mi mente no colaboraba. Escuchaba explicaciones que se convertían en ruido blanco. 1 o 2 docentes me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que sí. Ellos aceptaron la mentira sin investigar más. Luego vino el trabajo. Empecé a llegar tarde, a faltar sin avisar, a olvidar tareas simples, reponer las bebidas, barrer el suelo, acomodar cajas. Don Ernesto, mi jefe en la estación de servicio, un hombre amable pero agotado por los años, trató de darme oportunidades. Incluso me cubrió un par de turnos sin preguntar nada. Pero llegó un día en que ya no pudo sostenerme. Ya no estamos viendo al mismo Matías de antes, me dijo, con una palmada triste en el hombro. Asentí, dejé mi placa sobre el mostrador y salí sin mirar atrás. No les conté nada a mis padres. Ellos tampoco preguntaron. Unas semanas después, llegué a tocar fondo. Sin dinero, sin trabajo, sin amigos que no hubieran comprado la versión cómoda que Sebastián había esparcido, terminé sentado en el estacionamiento de un centro comercial viejo, mirando un sándwich que no podía pagar. Me pregunté si ese sería el destino inevitable de mi vida. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Mi teléfono vibró. Un mensaje del abuelo Armando. ¿Estás libre este fin de semana? Necesito ayuda con la cabaña. La cabaña. Un lugar al que no íbamos desde hacía años. Allí pasé parte de mi infancia, fogatas, caminatas, noches mirando el cielo mientras él me enseñaba a identificar constelaciones. Solo leer esa palabra me removió algo en el pecho. Respondí, claro. Ese fin de semana cambió todo. No de forma radical, no como una revelación cinematográfica, pero sí en lo profundo. Por primera vez en meses, sentí que alguien me veía sin juzgarme. El abuelo no me interrogó ni buscó explicaciones. Simplemente me pasó una caja de herramientas y señaló una canaleta rota. Necesito otra mano. ¿Todavía sabes subir una escalera? Asenté. Y trabajamos. Pasamos 2 días reparando el lugar, limpiamos la zona debajo del piso, lijamos el porche, despejamos ramas del camino. Por las noches, nos sentábamos junto al fuego con tazas de café fuerte, escuchando el canto de los grillos como si el mundo no existiera más allá de ese círculo de luz. No mencionó a Sebastián ni lo ocurrido. Pero sí dijo una frase que me marcó. No le debes perdón a nadie solo porque comparta tu apellido. No supe qué responder. Solo miré las llamas, dejando que sus palabras se hundieran en mí. Por primera vez, sentí que no era débil por estar enojado. Que tenía derecho a sentirme traicionado.
El domingo, antes de irme, el abuelo me entregó un sobre grueso. No es mucho, dijo con humildad, pero es suficiente para que empieces algo. Dentro había $500, una lista marcada de empleos locales recortada del periódico y una copia de la llave de la cabaña. Arregla este lugar. Úsalo. Ven los fines de semana si necesitas escapar. Construye algo tuyo, lejos de ellos. Sostuve la llave durante un largo rato. Fue la primera vez en meses en que sentí un rumbo, no una ilusión vacía, sino un camino real. Un destino que no dependía de nadie más que de mí. Y por primera vez, creí que podía tomarlo. Comencé a sentir que algo dentro de mí se aflojaba cuando casi se me escaparon las lágrimas, pero logré contenerme. En su lugar, simplemente dije, gracias. Y lo dije de una manera tan sincera que me sorprendió. Fue la primera vez en años que una palabra tan simple pesó tanto. Sin darme cuenta, ese momento marcó el inicio de mi levantada después de una larga etapa de silencios, tropiezos y desgaste emocional. Esa misma semana envié solicitudes para 3 empleos distintos. 2 empresas me llamaron para entrevistas y, finalmente, acepté un trabajo de medio tiempo en una ferretería administrada por doña Teresa, una mujer de carácter firme que no mostraba interés en mis calificaciones ni en los dramas familiares que arrastraba. Lo único que le importaba era que cumpliera mis turnos y que no estropeara nada. Mi primer sueldo no fue elevado, pero alcanzó para llenar el tanque de gasolina y comprar un par de botas de trabajo nuevas. Poco a poco, comencé a refugiarme los fines de semana en la cabaña del abuelo Armando. La fui limpiando, arreglando, pintando, reemplazando una ventana rota tras otra. Llevaba mis propios alimentos, cocinaba para mí mismo y dormía en una cama que, aunque sencilla, representaba independencia. No era un lugar lujoso, pero sí un espacio que podía llamar mío, lejos del caos y las expectativas que siempre me habían rodeado. Volví a leer, esta vez textos que realmente despertaban mi curiosidad, psicología, filosofía, manuales de reparación del hogar. Incluso empecé a escribir un diario, algo que antes había considerado inútil, hasta que comprendí que llevaba demasiado tiempo sin permitirme hablar conmigo mismo. Ese cuaderno se convirtió en un mapa, lo que había sido, lo que estaba enfrentando y lo que quería construir para el futuro. Con el paso de las semanas, la visión se volvió más clara. Apliqué a un curso técnico en construcción en un instituto comunitario, algo práctico, algo que me permitirá trabajar con mis manos. Me aceptaron. Comencé a asistir a clases por las tardes y estudiaba hasta tarde, incluso a la luz de las velas cuando la electricidad fallaba en la cabaña. Nadie sabía de este cambio, ni mis padres, ni Sebastián. No necesitaba validaciones ni explicaciones. Esa parte de mi vida era solo mía. La tensión en casa era palpable. Mi madre actuaba como si nada hubiera cambiado, preguntándome sobre la escuela sin tener idea de que ya no estaba inscrito en el mismo programa. Mi padre hablaba poco, sumido en su propio silencio habitual. Y Sebastián, mi hermano, había vuelto a su actitud engreída, aunque esta vez había algo distinto, una inseguridad que se filtraba por las grietas de su postura confiada. Era como si percibiera que algo había cambiado, aunque no supiera qué. Yo no discutía. No respondía a provocaciones. Le permití creer que seguía siendo el hermano mayor apagado, frágil y resentido. Mientras tanto, observaba. Escuchaba. Analizaba. Y fue precisamente algo que escuché lo que terminó de encajar las piezas. Una noche, mientras calentaba comida en el microondas, oí la voz de Sebastián en la sala del fondo. Hablaba por teléfono, su tono casi imperceptible, pero las paredes de la casa siempre habían sido demasiado delgadas. Sí, pero si digo que él me amenazó, susurraba, van a tener que tomarlo en serio. Ya tiene la reputación, solo necesito a alguien que confirme la historia. Pausa. No estoy mintiendo, solo exagerando. Otra pausa. Me da igual si lo expulsan. Ya es hora. Solo está arrastrando todo hacia abajo. Me quedé inmóvil, con un plato caliente entre las manos mientras un frío intenso me recorría la espalda. Sebastián no solo quería atención. No solo quería ser el favorito. Quería borrarme. Quitarme del camino, sacarme de la historia familiar por completo. Esa misma noche conduje hasta la cabaña y me quedé en el porche hasta que amaneció. Fue ahí donde algo finalmente se acomodó dentro de mí. No sentí miedo. Tampoco tristeza. Sentí enfoque. Mi hermano todavía creía que yo era el mismo chico callado de siempre. No tenía idea de que había cambiado. No imaginaba que ya no estaba reaccionando, estaba planeando. La venganza, lo aprendí esa noche, no nace del grito, sino del silencio. No empieza con impulsividad, sino con paciencia. Observas los movimientos ajenos, dejas que cometan errores, y cuando llega el momento, mueves tu propia pieza. Fue en ese amanecer, cuando el cielo pasó de un negro profundo a un gris ceniza,
que bosquejé los primeros pasos de mi estrategia. No buscaba un espectáculo, ni escándalos, ni justicia poética, ante toda la escuela. No quería incendiar nada ni provocar un drama innecesario. Quería certeza. Quería que Sebastián cavara su propia tumba social y familiar creyendo que estaba ganando. Solo tenía que pasarle la pala. El primer movimiento fue conseguir pruebas sólidas. Algo imposible de negar, incluso para mis padres, que siempre encontraban una excusa para justificarlo. Si lo enfrentaba sin evidencias, se las arreglaría para manipular la situación, como había hecho durante años. Así que adopté otra táctica, fingí volver a caer. Me mostré distraído, cabizbajo. Dejé la puerta de mi habitación sin llave, mi mochila abierta, el teléfono cargando a simple vista. En cuestión de 2 días, Sebastián ya estaba merodeando. ¿Va todo bien, Matías? Me preguntaba con falsa preocupación. Te he notado algo raro. Asentaba sin dar más explicaciones, y cuanto más lo hacía, más atento se volvía él. Con esa confirmación, convertí la cabaña en mi centro de operaciones. Compré 2 pequeñas cámaras de segunda mano, pagadas en efectivo. Eran modelos sencillos, activados por movimiento, con capacidad de subir grabaciones mediante Wi-Fi. Me tomé un fin de semana completo para configurarlas, y con extremo cuidado, instalé una detrás de una estantería en mi cuarto, apuntando hacia la puerta y el escritorio. La segunda la escondí dentro de un viejo parlante portátil en el pasillo, orientada hacia mi habitación. Ambas enviaban su contenido a un portátil viejo que guardaba exclusivamente en la cabaña, sin conexión a Internet. Nadie sabía de su existencia, y Sebastián, por supuesto, era el último que podría sospecharlo. Luego vino la parte más compleja, reconstruir mi reputación. Todavía había maestros que me miraban con desconfianza, y algunos estudiantes parecían tensarse cuando pasaba cerca, como si temieran que estallara sin aviso. Pero no necesitaba convencer a toda la escuela, solo a unas cuantas personas clave. Empecé a llegar temprano a clases y ofrecí ayuda a quienes tenían dificultades, especialmente aquellos que Sebastián había manipulado antes para luego abandonarlos cuando dejaban de serle útiles. Era un trabajo lento y meticuloso, justo lo que necesitaba para preparar el terreno. Me quedé trabajando en el taller de la escuela hasta tarde casi todos los días, como si aquel lugar hubiera empezado a convertirse en un refugio silencioso donde podía respirar sin que la sombra de Sebastián me persiguiera. Allí colaboraba restaurando muebles antiguos junto al profesor Riquelme, un hombre cuya presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Sus manos, firmes como ramas antiguas, parecían saber exactamente qué hacer con cada herramienta, y su memoria, precisa como una máquina, retenía cada detalle del oficio. Yo apenas hablaba. No mencionaba lo que estaba ocurriendo en mi casa ni lo que había hecho mi hermano. Solo me presentaba, cumplía, aprendía, repetía. Esa constancia comenzó a transformar la manera en que me miraban los demás. Con el paso de las semanas, algo cambió en el ambiente. Los comentarios dejaron de ser dudas al pasar y comenzaron a tomar un matiz distinto. Casi respetuoso. ¿Puedes explicarme este ejercicio? No sabía que estabas en el taller. Es bueno trabajando, la verdad. Ese tipo de frases se repetían más de lo que admito haber esperado. Incluso el profesor, que apenas me había dirigido un par de palabras en todo el año escolar, me observó con detenimiento mientras ensamblábamos una mesa y finalmente murmuró: «Buenas manos, muchacho. Firmes. ¿Has pensado en una plaza de aprendiz?» No respondí en voz alta, pero algo se acomodó dentro de mí. Era la primera vez que una figura adulta reconocía mi trabajo sin compararme con Sebastián. Entendí entonces que no estaba condenado a quedarme en la misma dinámica de siempre. Podía abrirme un camino. Podía avanzar. Solo tenía que dejar que mi hermano hiciera lo que siempre hacía, cavar su propia caída. Y, como era de esperarse, no tardó en darme el material que necesitaba. Un mes después del incidente en el pasillo, regresé tarde al cobertizo donde pasaba los fines de semana. Entré a mi habitación con la sensación sutil de que algo estaba fuera de lugar. Bastó un vistazo para confirmarlo. Mi teléfono, que dejaba religiosamente cargando y bloqueado en el escritorio, estaba ahora sobre mi almohada. La pantalla tenía una pequeña fractura, como si hubiera recibido un golpe, y la batería estaba casi agotada. Cuando lo encendí, descubrí que varias aplicaciones habían sido movidas, alteradas, manipuladas sin delicadeza alguna. Un error infantil. Un fallo obvio. Uno que delataba a cualquiera que creyera ser más listo de lo que realmente era. Sin emitir una sola palabra, recogí el altavoz del pasillo, extraje la tarjeta de memoria oculta y conduje de vuelta al cobertizo en la oscuridad de la noche. Sabía que esa grabación sería definitiva. El vídeo mostraba exactamente lo que anticipaba: Sebastián, mirando hacia ambos lados del pasillo, entrando a mi cuarto con cautela,
tomando mi teléfono, desbloqueándolo con un código que me había visto escribir en silencio, abriendo aplicaciones personales, revisando conversaciones privadas, fotografiando mi cuaderno, guardándose el dispositivo en el bolsillo, desapareciendo durante casi media hora, y luego devolviéndolo al mismo punto del que lo había tomado, como si nada. Reproduje la grabación 3 veces, en silencio, dejando que cada detalle se grabara en mi memoria como una prueba irrefutable. Luego la dupliqué. No una, sino varias veces. Guardé una copia en una unidad USB oculta detrás de un cajón en la ferretería de Doña Teresa. Otra la subí a una nube asociada a un correo temporal. Y otra quedó en una partición escondida en el viejo portátil del abuelo Armando. No iba a perder esa evidencia por nada del mundo. No esta vez. Pero antes de dar cualquier paso necesitaba algo crucial, una persona dentro de la familia que no estuviera completamente cegada por el brillo falso de Sebastián. Alguien capaz de mirar la verdad sin disfrazarla. Esa ayuda llegó inesperadamente en la figura de tía Carmen, la hermana menor de mi madre, recién regresada a la ciudad después de su divorcio. Había cambiado, un poco más cansada, un poco más directa, pero con esa habilidad innata para detectar tensión en las conversaciones que la caracterizaba desde siempre. Durante una cena tranquila en casa de mi abuela, mientras todos se desvivían en elogios por el premio de estudiante del mes de Sebastián, ella me llamó al porche. Encendió un cigarrillo con una mano y me analizó como quien ya sabe la mitad de la historia. «Tienes cara de estar planeando algo», dijo con serenidad. «Y no creo que deba detenerte». «¿Tan evidente?», pregunté. «Siempre supe que tu hermano tenía alma de serpiente envuelta en una chaqueta deportiva», respondió, expulsando el humo hacia el aire frío. «No necesito más información». Al día siguiente, le entregué un pendrive. «Si algo me pasa, asegúrate de que esto llegue al abuelo Armando», le dije. Ella lo tomó sin dudar. «Haré algo mejor», prometió. «Lo guardaré en mi caja fuerte». Y así, finalmente, tenía un aliado. La oportunidad perfecta para que todo cayera por su propio peso llegó durante un evento escolar de recaudación de fondos. Sebastián debía dar un discurso breve sobre liderazgo y aspiraciones. Mis padres actuaban como si fuera la coronación de un héroe nacional. Mi madre preparó el teléfono para grabar, y mi padre incluso planchó su camisa para la ocasión, algo que casi nunca hacía. Fingí aceptar su invitación como si me ofrecieran un favor inmerecido. En realidad, era exactamente donde necesitaba estar. Me ubiqué entre el público, tranquilo. Observé a Sebastián subir al escenario con su sonrisa ensayada y ese aire de superioridad que llevaba años perfeccionando. Aplaudí junto a todos. Luego abrí el enlace de Dropbox en mi teléfono y reproduje el vídeo. Lo vi colarse en mi habitación. Volver a violar mi privacidad. Lo vi comportarse como el pequeño tirano que siempre había sido. Y entonces envié ese vídeo a mi madre, a mi padre, y a cada profesor que Sebastián había mencionado en sus ensayos de solicitud de becas. Después apagué el teléfono y escuché cómo hablaba sobre integridad. Fue casi artístico en su ironía. Pero aquello no era la venganza. Era apenas la chispa. El verdadero incendio estaba a punto de comenzar. Me retiré del auditorio antes de que el discurso terminara. No por miedo, era simplemente innecesario seguir allí. El aire nocturno me golpeó el rostro mientras caminaba hacia mi coche. La llave del cobertizo en mi bolsillo me recordó que ahora solo debía esperar. Al encender el motor, tuve la certeza absoluta de que el castillo falso de Sebastián había empezado a derrumbarse piedra por piedra. Es extraño saber que la vida de alguien puede desmoronarse sin que tengas que levantar la voz, pelear o siquiera estar presente. A veces basta con decir la verdad en el momento preciso. La primera onda expansiva llegó a la mañana siguiente. Me desperté en el cobertizo con la serenidad de quien ya no debe ocultar nada. Preparé café, me duché y me senté en el porche con la ropa de trabajo mientras revisaba mis correos electrónicos. 3 mensajes eran de profesores. Uno de la directora Fuenzalida. Todos, sin excepción, llevaban el mismo mensaje implícito: tenemos que conversar sobre lo que vimos. Según me enteré más tarde, justo después de que Sebastián terminara su discurso, el teléfono de mi madre vibró entre aplausos. Ella abrió el vídeo sin darse cuenta de que varias personas a su alrededor podían ver la pantalla. Bastó un segundo para que el contenido comenzara a correr de persona en persona. Un conocido de un profesor incluso llegó a proyectarlo en la pizarra mientras limpiaban el salón. Cuando Sebastián salió de la escuela, ya cargaba un eco de rumores a su alrededor. Para la mañana siguiente, el vídeo estaba propagado en cada rincón imaginable, entre docentes, estudiantes, comités de becas, e incluso en el servidor de Discord del Consejo Estudiantil, donde alguien lo tituló: Estudiante del mes actuando como villano de película. Sebastián no fue a clases ese día. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Esa misma semana, la fachada de mis padres finalmente se quebró. La noche del miércoles,
Mi padre irrumpió en mi habitación sosteniendo su teléfono como si fuera un objeto peligroso. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, con una mezcla de rabia, desconcierto y vergüenza. Solo envié un vídeo, respondí sin alterarme. Lo demás ocurrió por sí solo. Pareció buscar argumentos que no llegaban. Has avergonzado a esta familia. Yo me puse de pie, mirándolo sin bajar la mirada. No. Quien nos avergonzó fue Sebastián. Yo solo mostré lo que siempre estuvo allí. Cuando volvió a cruzar la mirada conmigo, lo hizo solo por un segundo, antes de apartarla sin decir nada. No ofreció disculpas ni intentó explicar lo ocurrido, simplemente salió de la habitación y cerró la puerta con un cuidado casi ofensivo, como si fuera yo un visitante extraño en mi propio hogar. Al día siguiente, mi madre intentó una estrategia distinta. Tocó la puerta con suavidad y comenzó a hablarme en un tono compasivo, recordándome que todos cometemos errores y que al final, Sebastián seguía siendo mi hermano. Le pregunté si también recordaba haberme echado de la casa basándose en una mentira que él había inventado. No respondió. Solo se echó a llorar y se marchó por el pasillo, pero esta vez no fui detrás de ella. La caída de Sebastián fue lenta, desordenada y completamente visible para todos. Primero retiraron su postulación para la beca. Después lo suspendieron de su cargo en el consejo estudiantil. Luego, la junta escolar anunció una investigación ética, que era una manera elegante de decir, estamos buscando cómo alejarnos de todo este desastre. Sus amigos comenzaron a distanciarse. En redes sociales, su nombre se convirtió en un campo de batalla, unos pedían que lo dejaran en paz, otros lo señalaban como un manipulador sin escrúpulos. Pero nada de eso se comparó con lo que ocurrió cuando el abuelo Armando se enteró de toda la verdad. Fue la tía Carmen quien le entregó las grabaciones originales y el audio completo de la conversación en el pasillo, ese donde Sebastián confesaba que pensaba volver a incriminarme. El abuelo no gritó ni perdió los estribos. Su reacción fue mucho peor, convocó a toda la familia a una reunión. Domingo. En la cocina. Sin excepciones. Nos presentamos todos, mamá, papá, Sebastián y yo. La tía Carmen se sentó al final de la mesa, tomando café con una expresión de curiosidad que parecía sacada de un programa policial en vivo. El abuelo Armando permaneció de pie. No estoy aquí para mediar nada, dijo con una calma que helaba la piel. Estoy aquí para poner las cosas en orden. Conectó un pendrive y proyectó los vídeos en la televisión de la sala. Esta vez no eran fragmentos, era el registro completo, las imágenes del pasillo, la grabación del cuarto, el audio de Sebastián planeando cómo volver a arruinarme. Nadie abrió la boca. Cuando terminó, Sebastián levantó la mirada con los ojos enrojecidos y murmuró. No pensé que llegaría tan lejos. Fuiste tú quien lo llevó tan lejos, respondió el abuelo, sin apartar la vista. Luego señaló a mis padres. Y ustedes también. A Matías no solo le deben una disculpa. Le deben respeto. Mucho respeto. Mi padre se quedó rígido, como si le hubieran dado una bofetada invisible. Mi madre rompió a llorar otra vez. Pero el abuelo Armando no se conmovió. Desde este momento, continuó, no van a fingir que nada pasó. No van a ponerse del lado del silencio. O aceptan lo que permitieron, o no vuelvan a dirigirme la palabra. Jamás lo había visto tan furioso, y aún así, su tono no subió ni un milímetro. Su mirada bastaba para dejar a cualquiera sin palabras. Y mis padres, por primera vez, no tenían excusas. Esa misma noche comencé a empacar mis cosas. No lo hice desde el enojo ni queriendo escapar, lo hice porque, por fin, estaba listo para cerrar ese capítulo. El abuelo ya me había ofrecido quedarme en la cabaña cuando quisiera, y la tía Carmen incluso dijo que podía usar su habitación de invitados si necesitaba algo más cercano a la ciudad. Agradecí, pero no quería depender de nadie. Necesitaba espacio. Antes de irme, mi padre se quedó parado en el marco de la puerta, torpe e inseguro. Nunca quisimos hacerte daño, dijo. Me acomodé la mochila en el hombro y respondí sin vueltas. Tal vez no quisieron, pero lo hicieron. Él bajó la mirada. ¿Y ahora qué? Ahora yo sigo con mi vida, contesté. Y ustedes con la suya. Y me fui. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos, silenciosos, incluso reconfortantes. Conseguí un empleo estable en una obra de construcción con el hermano del profesor Riquelme. Ahorré cada semana. Me inscribí en cursos nocturnos. Aprendí a levantar muros, poner ladrillos, preparar concreto, cosas reales, sólidas, que no podían ser distorsionadas por las mentiras de nadie. En la cabaña instalé paneles solares, pinté la terraza y levanté un fogón en el patio trasero. Por las noches me sentaba allí, mirando las estrellas, tratando de recordar cuándo había sido la última vez que me sentí así de libre. El abuelo Armando me visitaba todos los domingos. A veces hablábamos, otras veces solo compartíamos el silencio.
Siempre llegaba con café y dejaba un billete de 20 sobre la mesa para los víveres, aunque ambos sabíamos que no lo necesitaba. Nunca pedí más. Él tampoco. Mientras tanto, Sebastián se desmoronó por completo. Se cambió de escuela a mitad de año, borró todas sus redes sociales y terminó haciendo servicio comunitario por problemas de conducta y deshonestidad académica. Sus amigos desaparecieron. Su encanto perdió brillo. Nadie recordaba ya sus trofeos de matemáticas ni sus discursos de liderazgo, lo que todos recordaban era la sonrisa que puso cuando plantó pruebas falsas en mi mochila, y la grabación de él caminando por el pasillo, fantaseando con arruinarme otra vez. Es curioso cómo un prestigio tarda años en construirse y apenas unos instantes en desmoronarse. Mis padres intentaron contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, incluso una tarjeta de cumpleaños con un cheque y una nota que decía, «Estamos orgullosos de ti». Les devolví el cheque y no devolví las llamadas. Hay puentes que no necesitan quemarse, simplemente se derrumban solos. Ha pasado un año ya. Con el tiempo reuní suficientes ahorros como para sentir que, por fin, tenía un piso firme bajo los pies. El curso para obtener mi certificación avanza sin trabas, y en la obra me asignaron tareas más complejas que antes solo observaba desde lejos. Mi camioneta, esa que antes no sobrevivía a una llovizna sin detenerse, ahora funciona sin protestar, como si también hubiera decidido dejar atrás lo peor. La cabaña se convirtió en algo más que un refugio improvisado, ahora es mi hogar, un lugar que huele a madera recién tratada y a noches tranquilas. El buzón, con mi nombre grabado, todavía me sorprende cada vez que lo veo. Cerré con llave por última vez una puerta que era mía, verdaderamente mía, y sentí una calma que ninguna disculpa tardía podría haberme dado. No guardo rabia. Tampoco cargo con esa sensación de fractura que me acompañó tanto tiempo. Lo que tengo ahora es una claridad que solo se consigue cuando uno aprende a levantarse sin pedir permiso. Lo que construí dejó de ser un escape, es mi vida, pieza a pieza, levantada con manos que antes solo sabían cargar culpas ajenas. De mi familia no sé mucho. He recibido algún mensaje suelto, una llamada perdida, intentos torpes de acercamiento. No respondí. No necesito venganza ni dramatismos, simplemente elegí no volver a donde me redujeron a un problema incómodo. Hay lazos que no terminan con un incendio, sino con una ausencia prolongada, con un silencio que se vuelve definitivo. A veces, cuando estoy sentado junto al fogón que construí atrás de la cabaña, observo cómo las brasas se consumen con lentitud. Pienso en todo aquello que desapareció igual, las mentiras, las versiones distorsionadas, la idea de que valía menos que el resto. Y en ese mismo instante recuerdo el momento en que Sebastián vio la cámara encendida, cuando por fin entendió que la imagen que proyectaba no podía salvarlo de sus propios actos. No sé qué rumbo tomará él ni me corresponde averiguarlo. Yo ya seguí adelante. Y fue en ese entendimiento, simple, silencioso, sin testigos, cuando comprendí que lo que recuperé no fue solo mi dignidad, sino la libertad de vivir sin esperar que alguien más valide quién soy. Ese fue el verdadero punto de quiebre, el instante en que dejé de mirar hacia el pasado buscando una reparación imposible y empecé a caminar hacia algo que, por primera vez, podía llamar futuro.